Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de SED. El webinar de hoy se titula Taza de Borra. Este ciclo pertenece a Biomateriales, Productos Innovadores. En esta oportunidad recibimos a Camila Castro Greenstein, diseñadora textil, fundadora de Timo, apasionada por la sostenibilidad, produce tazas biodegradables a partir de la borra de café, producto de descarte recolectada en bares y cafeterías de la ciudad. Durante su trabajo de tesis, Camila se sumergió en la investigación de soluciones innovadoras para enfrentar las problemáticas ambientales, lo que la llevó a fundar este proyecto comprometido con el cuidado del medio ambiente. Además, ofrecen cursos para introducirse dentro de los biomateriales a través de los desechos que se generan dentro de una cocina, asesoramiento a empresas y otras líneas de producto de impacto positivo. Contamos con la coordinación de María Cecilia Chevalier, docente de la de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, María Cecilia, Camila, podemos comenzar. Bienvenidas. Bueno, buen día a todos. Buen día Camila, que ya estuvimos ahí hablando un poquito. Eh, bueno, le cedo el espacio a Camila y después iremos haciendo todas las preguntas o capaz, bueno, como te decía, ¿no? Capaz te interrumpo en alguna preguntita que te voy haciendo. Pero bueno, te cedo el espacio nomás, adelante. Bien, bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, voy a armar una presentación, tengo una presentación armada para contarles un poco del proyecto, de lo que hacemos y sobre todo de la taza borra, que es nuestro principal producto actualmente. Em, yo soy diseñadora textil, estudié diseño textil y así como contaban en mi tesis de la facultad, empecé a ver, siempre me interesaba mucho esto de los biomateriales y de los materiales sustentables más que nada, y empecé a investigar sobre nuevos materiales e innovaciones materiales que existían y a trabajar con los residuos gastronómicos. Esa tesis había hecho un plato de yerba, había hecho unos envoltorios con kombucha, unos tintes naturales, y había trabajado ya el concepto de la gastronomía, este concepto de la comida a la mesa como un ciclo que pueda volver sobre sí mismo. Después de esa tesis seguí trabajando sobre biomateriales, me especialicé estudiando las partes más científicas, con ingeniería de materiales, bioeconomía, empecé como a ahondar y armar un poco ese camino de los materiales sustentables y de los biomateriales, que no había demasiado, no había un lugar donde ir a decir, hola, quiero aprender más sobre esto y que haya una información. Así que fui armando un poco ese camino armando de distintos lugares la información para seguir trabajando y tratando de echar un poco más de luz sobre estos materiales que eran completamente nuevos y que había mucho por hacer, ¿no? En ese camino después apareció, digamos, Etimo que hicimos, se transformó en un proyecto de, de un emprendimiento, ¿no? Y tratar de buscar justamente que los biomateriales puedan llegar al mercado, que puedan plasmarse en productos completos que existan, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Con el objetivo de que estos materiales estén un poco más en nuestra vida cotidiana y realmente empiecen a generar ese impacto positivo que tanto buscamos. Así que bueno, eso es un poco mi camino personal de cómo llegué hasta acá. Y les voy a contar un poco más sobre el trasfondo, ¿no? del proyecto que nos mueve, digamos. Em, Bien, ahí están viendo, ¿todo bien? Bárbaro. Bueno, nosotros hacemos materiales a base de residuos gastronómicos, ese es nuestro principal foco. Em, Y en realidad lo que nos centramos es empezar a pensar la materialidad como este punto de partida para pensar una cadena completa. Em,
el problema de la contaminación, el problema de los recursos no renovables, como son el petróleo del cual viene el plástico, y la contaminación que generan estos, es un problema integral, ¿no? O sea, es un problema muchísimo más amplio que simplemente el plástico en sí, o el recurso en sí. Pero es como pensar dónde nos vamos a parar para empezar a pensar toda esa cadena productiva y de problemáticas ambientales, ¿no? Entonces nos paramos ahí en el material para poder pensar hacia adelante y hacia atrás del material. Hacia atrás es un poco pensar de dónde vienen, e inclusive la palabra viene de etimología, ¿no? Esta cosa de pensar las raíces, pensar de dónde viene, de esa como reflexión. Y en ese sentido, yendo hacia atrás de la materialidad, pensamos en cuáles son los recursos que conforman a ese material. Y ahí nos centramos en lo que es lo biobasado, que corresponde a todos los recursos que vienen, todos los insumos, digamos, que vienen de recursos renovables, que son aquellos que podemos restituir a una velocidad igual o superior a nuestro uso y consumo, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver como que hay una vinculación. El recurso va a ser renovable en función de la velocidad de uso que nosotros le demos como seres humanos. El plástico es un recurso no renovable porque tarda millones de años en renovarse, y nosotros tenemos un uso muchísimo más rápido, ¿no? de él. Entonces, por eso hablamos siempre del agotamiento de los recursos no renovables. Si nosotros tuviésemos ciclos de vida más largos, ¿no? De que una taza de plástico nos durara millones de años en uso, o que fabriquemos una cada 1 millón de años, tal vez el plástico sería un renovable, pero bueno, no sucede, ¿no? Entonces, nos basamos en los recursos renovables, que son aquellos que podemos restituir a una velocidad igual o superior a nuestro uso. Y eso van a ser las plantas, van a ser plantas, bacterias, hongos, bueno, cualquiera, hay un montón, hay una familia entera de materiales biobasados. Y por otro lado, ¿no? Pensando en el otro lado de este circuito, tenemos hacia dónde va después nuestro producto, donde nos es muy importante que los materiales sean biodegradables. Y cuando hablamos de que un material sea biodegradable, lo que estamos diciendo es que son materiales que una vez que tocan la tierra, el compost, un sustrato, se descomponen en menos de 180 días. Eso es una normativa, es un ensayo, porque en realidad todos los materiales se descomponen, algunos más, algunos menos, más rápido, más lento. Pero esto habla justamente también, ¿no? de que aquello que vamos tirando a la tierra o tirando en los compost se puedan descomponer, y que entonces cada vez que tiramos más residuos, ¿no? se pueda haber como un ciclo ahí sano, ¿no? entre los recursos cuando los utilizamos y cuando tiramos, cómo se va equilibrando la cadena. Esos son como los dos pilares muy fuertes de nuestros materiales y que son como innegociables para nosotros. Y a partir de ahí empezar a pensar el diseño, ¿no? O sea, a partir de este punto de partida que es el material y todo lo que eso representa. Esta es una imagen que me encanta, es de la revista Life de el 19, creo que fines de la década del 50, principios de los 60, que era La vida en plástico, ¿no? Y aparecía esta portada así como con oda hacia el plástico, ¿no? Parecía como algo súper, qué bueno que llegó todo esto. Hoy pondríamos esto en una revista y no tendría sentido, ¿no? Hay algo ahí cultural que claramente ya cambió, y eso es algo buenísimo, que ya hayamos atravesado algunos conceptos culturales. Pero más que nada es importante porque en esa época no existía tanto ni el takeaway, ni el e-commerce, ni... O
sea, esto como Mercado Libre, que te llega algo que tal vez está a 3 cuadras de tu casa, pero te llega en tu casa embalado en un montón de plástico. Esta vida efímera, ¿no? Corriendo todo el tiempo por las ciudades, comprando takeaway, comiendo, caminando por la calle. Em, entonces, era una cultura que no podía como comprender todavía que la utilización de ese material iba a generar tanta contaminación, no tanto descarte, porque no existía tanto descarte tampoco en esa época, ¿no? Las cosas eran más durables, se pensaba como de otra manera. Fue como que desde ese entonces que aparece como el plástico como este maravilloso material, lo cual es un maravilloso material, de verdad. Que nosotros cambiamos culturalmente en nuestros usos, ¿no? En nuestros hábitos, en nuestras maneras de ser. Y si bien, por un lado, hay una búsqueda que es tratar de reducir un poco, ¿no? De ralentificar nuestros consumos y hacerlos más conscientes, también hay una parte que toca que es asumirnos como esta cultura efímera que somos y que si bien hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que tenemos que aceptar que vamos hacia un cierto lado, ¿no? Para mí un claro ejemplo también es, pensemos que las fotos hoy en día duran 24 horas y antes las fotos eran un rollo que se tenías que sacarlo, después tenías que hacer todo un proceso para imprimirlas, las tenías ahí, las guardabas un montón de tiempo, ¿no? Y hoy una foto nos dura 24 horas y eso es un cambio cultural muy fuerte, que no vamos a poder como cambiar tanto. Y entonces lo importante de acá es también entender que estos nuevos hábitos de esta cultura efímera que tenemos también requieren de nuevos materiales. Como que fue pasando un desfasaje entre los usos que tenemos y los materiales con los cuales producimos para esos usos. Entonces lo que vamos teniendo es usos muy efímeros como una taza de café takeaway con una materialidad muy durable, muy resistente, y no es acorde, ¿no? Porque ese café takeaway nos dura 5 minutos en uso eh, y está diseñado con una materialidad que puede durar siglos y que además se va a descomponer muy rápidamente, o sea, está diseñado de una manera que se va a romper muy fácil, pero al mismo tiempo se va a descomponer en un montón de años, ¿no? Entonces empezamos a tener ahí como un desfasaje entre las materialidades y los usos, que es importante empezar a diseñar más acorde, ¿no? Y empezar a diseñar acorde al ciclo de vida de los productos, preguntarnos cómo es este ciclo de vida y entonces qué materialidad va a ser acorde a esos usos. Siempre traigo esto porque uno diría, bueno, hagamos todo de biomateriales, y es como, bueno, no sé si querés una casa hecha de biomaterial, porque creo que la casa quisieras que te dure un par de décadas, eh, pero hay un montón de otros usos que son más efímeros, que son los que necesitamos resolver, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, empezar a diseñar los productos en torno al ciclo de vida y entonces pensar la materialidad que vamos a poner en función de eso. Ay, se me pasó uno. Em, y acá eso es como un pensamiento, ¿no? Que nos trae a diseñar un poco biomateriales. Y después hay una cuestión que es el diseño local, ¿no? Timo y yo, quien lo empezó, digamos, está centrado en la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que a veces pasa que esto de pensar, bueno, nuevas materialidades, nuevos recursos naturales, ¿no? Y uno dice, bueno, pero todo eso parece muy lejos, ¿no? Como, bueno, pensar en plantas o en algas o en cosas que no son acordes a nuestro paisaje de la ciudad y buscar diseñar en función de nuestro territorio. Y el territorio urbano tiene dos cosas. Por un lado, es el que más residuos genera, ¿no? Y el que más problemas tienen para resolver. Y por otro lado, y también un gran problema de la basura, ¿no? Tenemos como muchísima basura. Y en ese análisis, ¿no? De bueno, empezar a ver dónde está la naturaleza en estas ciudades, nos encontramos con este número, que es que el 46% de nuestra basura son residuos orgánicos.
O sea, casi la mitad de la basura que nosotros producimos son cáscaras, yerba mate, borra de café, hojas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos. Y entonces surgió como esta premisa o esta búsqueda que fue la que movió un poco toda la investigación, que esto, les contaba, este germen de idea estaba ahí en esta tesis, que era, ¿qué pasa si transformamos, ¿no? Todo ese residuo que es biodegradable, es biobasado, es natural, ya tuvo un ciclo de uso, va a seguir existiendo por siempre porque siempre vamos a comer y alimentarnos, lo pudiésemos transformar en un material que resuelva la problemática de los plásticos, ¿no? O sea, y en vez de ir a buscar un recurso renovable virgen, por así decirlo, y externo y lejano a nosotros, poder trabajar con un residuo local, reutilizado también, y que tenga esas cualidades que tanto estábamos buscando. Y ahí, en esa búsqueda, ¿no?, de estos residuos orgánicos, estos 50% de residuos orgánicos de la ciudad, nos encontramos con lo que es la industria gastronómica, además de lo que es el consumo hogareño, ¿no?, que hay un montón, pero también tenemos industria gastronómica muy fuerte acá, y una gran industria cafetera. No sé si es la inmigración italiana o qué, pero somos una gran cultura cafetera tenemos acá en Buenos Aires y que cada vez crece mucho más. Y una cafetería descarta más o menos 5 kilos de borra de café por día. Y además encontramos otra problemática que es el uso de los descartables. Los descartables son un gran problema, las tazas takeaway, porque suelen ser un vaso de papel, pero que está plastificado con plástico, ¿no? Tiene un laminado plástico, que lo que genera eso es que no se pueda como gestionar bien ese residuo. No se puede ni biodegradar como si fuese la celulosa, ni reciclar la parte plástica, porque no se pueden separar. Entonces eso genera que vaya directamente a la basura. El concepto basura, que es aquello que no podemos como clasificar o gestionar correctamente. Y solemos tomar café 5 minutos, ¿no? O sea, nos pedimos una taza takeaway y a los 5 minutos ya lo terminamos y tiramos ese vaso. Un vaso que no se va a poder, ni aunque evolucionemos en la gestión de residuos, no, casi que no se puede gestionar de ninguna de las dos maneras. Entonces, buscamos hacer eso, ¿no? Reemplazar o generar una propuesta que pueda resolver esta problemática plástica con su propio residuo, ¿no? Y empezar a pensar de una manera circular. Y ahí es cuando nace el proyecto de realizar una taza de café hecha con la borra de café. Es una taza que busca esto, ¿no? Poder completar también el ciclo completo de las cafeterías y en ahondar también en las problemáticas que tiene esa, ¿no? Como hacer foco en un lugar muy específico y tratar de resolver dos problemáticas a la vez que se van a complementar. En el proceso de hacer este material y hacer esta taza, es una taza que está hecha con la borra de café de las cafeterías que nosotros recopilamos. Es un material que es resistente a los golpes, no se cacha, no se rompe, y buscamos que sea reutilizable, ¿no? También esa fue una búsqueda de reducir el uso de descartables por sí, porque aunque sea de un material biodegradable, pensemos en la cantidad que se puede generar de residuos, y tratar de, esto que les decía también, un poco trabajar el tema de los hábitos, de cómo consumimos y tratar de reducir un poco el uso de descartables en general. Y con eso armamos todo un modelo circular. Lo que hacemos es recopilamos la borra de café de cafeterías que se asocian, la transformamos en un material que es 100% compostable, hecho con la borra de café. Luego se producen las tazas con ese material. Y lo que hacemos es
Todas esas cafeterías de las cuales nosotros recopilamos la borra de café son nuestros puntos de pick-up de las tazas o puntos de venta, de reventa según distintos convenios que generamos. Y de esta manera, quien quiere la taza la consigue en alguna cafetería que está haciendo una acción sostenible, ¿no? Y de esa manera también lo que nosotros logramos es reducir mucho más el impacto de nuestra propia logística, ya que cada vez que nosotros vamos a buscar borra de café estamos entregando pedidos. Entonces, esa doble logística al final es una sola, y eso reduce muchísimo más nuestra huella de carbono. Y acá es como donde también vemos esto, ¿no? Nosotros nos paramos en la materialidad para pensar el círculo completo, pero también tenemos que pensar todo el círculo, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo es este modelo. No creemos que por hacer un material que tal vez tenga algunas cualidades sustentables sea suficiente, ¿no? Hay que pensar la logística, hay que pensar los puntos de venta, los packagings, o sea, hay que pensar una cadena completa y buscarla hacerlo lo más sostenible posible. También de esta manera lo que generamos es mucha comunidad, porque aquellos que están buscando opciones más sostenibles se encuentran con cafeterías que están haciendo acciones más sostenibles, y entonces se va generando como un entrelazado de comunidad con ciertos valores, ¿no? Entonces hacemos un ida y vuelta para las cafeterías. Les llevamos un público, a cambio ellos nos dan la borra de café y podemos lograr que se usen menos descartables en origen, que es ese, ¿no? En las cafeterías. Bueno, nuestra tasa equivale, ¿no? a más de 100 descartables, entonces lo que buscamos también es empezar a reducir, esto que les decía, ¿no? Empezar a reducir el uso en sí de los descartables, aunque sea de la materialidad que sea. Es súper importante. Todas las cafeterías que se asocian a nuestro circuito ofrecen descuento a quienes llevan la taza y no piden un descartable. Eso es algo que cuando empezó el proyecto estaba como una idea, ahora está mucho más utilizado en general en todas las cafeterías, este concepto de cuando traes tu taza hay un incentivo, o más que un incentivo también es reducir el costo que sale el descartable muchas veces, que queda bonificado. Y eso es también una manera, ¿no? de incentivar a nuevos hábitos y a repensar un poco. Porque bueno, lo que más queremos hacer es pasar de esto, que es el paisaje que tenemos todos los días y que a veces nos causa, como que a veces no podemos creer que, por ejemplo, hay una taza de café arriba de un tacho de basura y es tipo que no está en el tacho de basura ni siquiera, ¿no? O sea, como, entonces queremos pasar de eso a esto, ¿no? A otro modelo. Y también dentro de este nuevo modelo está también esta cuestión de pensar en la experiencia del usuario con respecto al producto. Es una tasa, nos pasaba mucho esto, empezar a investigar y estar haciendo las investigaciones del material, trabajando muy codo a codo con las cafeterías de especialidad con las que trabajamos. Tenemos 3, 4 cafeterías que estuvieron desde el principio, ¿no? En todas las pruebas, en todo. Y veíamos que ellos amaban su borra de café, amaban su café, ¿no? Que saben de dónde viene, lo tuestan ellos, te sirven el café haciendo el dibujito y a la temperatura correcta y todo impecable y todo tipo, con un cuidado a su producto maravilloso, pero te lo sirven en una taza que está de papel, que se mueve, que no tiene una buena sensación, que pierde por todos lados, ¿no? Y era como, bueno, también la idea es no solamente pensar en diseñar cosas que sean eficientes en sus recursos y eficientes en las materialidades, sino también que la experiencia sensorial esté buena, ¿no? La experiencia de usuario sea enriquecedora, sea superadora, ¿no? No simplemente pasar, bueno, pasemos de un plástico a un bioplástico, sino también que ese futuro sostenible que estamos pensando sea también placentero, ¿no? Que incluya el factor de disfrutar, de que sea linda la experiencia. Entonces, eso también nos movía mucho, pensar que, y eso más que nada tuvo que ver a la hora de empezar a diseñar la taza. La diseñamos
junto con las cafeterías, ¿no? Que nos decían, bueno, el fondo curvo para que la leche ingrese mejor, entonces le dimos toda la forma que para ellos era mejor, son apilables. Bueno, no se rompen, son bastante pequeñas, son bastante portables. Y buscábamos eso, ¿no? Poder recrear también esa experiencia placentera en el diseño y que tengamos un futuro más lindo, ¿no? De consumo. ¿No? Y un poco esa comparativa entre, bueno, por un lado las alternativas plásticas que existen, que utilizan, bueno, los recursos no renovables, que van a tardar 500 años en descomponerse, que la producción en sí de esos materiales es muy contaminante. Y también estas las desventajas que tienen los bioplásticos descartables que tenemos, que van a estar utilizando recursos vírgenes, como celulosa, como almidones, que utilizan todos vírgenes, que van a tener esa corta durabilidad, entonces van a seguir generando grandes cantidades de residuos, ¿no? Entonces, em, no hay tal como salvador o material que venga a salvarnos, ¿no? Es una cuestión de empezar a repensar un poco los circuitos completos y no depositarle tanto solamente a la materialidad, sino empezar a pensar esto, ¿no? Como un sistema completo. Bueno, y esto es un poco que ya les estaba comentando, pero en el proceso también de hacer esta taza empezamos a encontrarle nuevas cualidades, bueno, nuevos beneficios que también tenía, que tal vez escapaban de lo que habíamos pensado en su comienzo. Fue desde el 2021 hasta este año que recién sale en el mercado, que estuvimos en todo lo que era pruebas, testeos, o sea, fueron mucho tiempo de desarrollo. Em, y encontramos esto, de repente la taza era resistente a los golpes, entonces servía también para la vajilla en las cafeterías, porque lo que nos contaban también las cafeterías es que se les rompe mucho su vajilla, la que usan ellos. Y entonces dijimos, bueno, este producto que estaba pensado como para taza takeaway también puede ser muy buena para el uso en los locales de los bares. Lo mismo para los eventos, los caterings, que suele ser lugares donde se rompe mucha vajilla o en su defecto se busca el descartable para justamente que no utilizar la otra vajilla y que se rompa. Em, y también como regalos empresariales, al tener toda esta red de cafeterías asociadas que incluyen un descuento en, en el uso de tu taza, en el consumo de un café cuando utilizas la taza, también nos dimos cuenta que esto podían las empresas ser replicadores de mejores hábitos y que como regalos empresariales también les estabas dando el beneficio de un descuento en distintas cafeterías, acercamiento a otras cafeterías y que eso también podía ayudar a que las empresas sean como replicadores de mejores hábitos, ¿no? A través de este producto. Entonces estas cosas se fueron como desprendiendo una vez que empezamos a conocer el material y a conocer el producto, ¿no? Y empezar a ver qué otras características tenía que eran beneficiosas en lugares donde no habíamos pensado tal vez, ¿no? Y eso se dio simplemente por conocer el material y también por dedicarle un tiempo a todo lo que era el testeo y a hablar con las cafeterías y a hablar con gente interesada y ver qué producía, ¿no? Esta taza o qué veían las cafeterías, los baristas. Eso fue mucho tiempo tal vez de pruebas, de testeos. Nosotros trabajamos con varias cafeterías a las cuales cuando teníamos primeras tandas de tazas les dábamos las tazas para que las usen, ¿no? No les dábamos ningún tipo de indicación, era como ustedes úsenlas como las usarían y vemos qué pasa, ¿no? Y vamos relevando en el uso cómo se desenvolvía esa taza y qué pasaba también con la gente que de repente le llegaba esta taza. En eso también el color, ¿no? La textura y el color y cuando les hablaba también de esto de cómo diseñarla para que sea placentero también buscamos que el material hable solo, ¿no? O sea, que el producto hable y cuente la historia por sí solo. Y es una taza que tiene el color, tiene la textura, tiene hasta a veces cuando ni bien las tan nuevas, tienen hasta aroma a borra a café. Y eso hace también que
el producto cuente ya la historia de dónde viene. Y eso genera muchísimas aceptación también, ¿no? Como, bueno, esto es una taza de café hecha con borra de café y se ve, se nota, se siente. Y habla también de una experiencia sensorial en sí desde la materialidad, ¿no? Empezar a pensar en materiales que los vemos y nos dicen cosas, los materiales, traen información consigo. Bueno, y un poco... acá están los éxitos, pero vamos a hablar también de los no del proceso no tan exitoso, ¿no? Como todo, un poco contar la historia, ¿no? Esto que parece, wow, listo, ya está, lo resolvimos, logramos este producto, pero como les contaba, esto nace como proyecto de emprendimiento, si bien había una investigación previa de varios años, como emprendimiento arranca fines del 2021, principios del 2022. Y primero que estamos en el Centro Metropolitano de Diseño, que fue un espacio que se nos brindó y eso ayudó muchísimo, obviamente, al crecimiento y existen esos espacios en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, que potencia muchísimo más. En su momento sacamos un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es lo que nos permitió todo lo que era maquinarias para hacer este proyecto y todo lo que era testeos de materiales con los laboratorios de UBA CONICET, donde empezamos a testear los materiales. Y en el medio también empezar a mover en algunos premios de emprendimientos el proyecto. Pero en el 2022 arranca un poco todo lo que es armar esta pequeña planta piloto de biomateriales y ese desarrollo material, que también incluyó esto, ¿no? El trabajo con una parte científica y ese diálogo, ¿no? Entre diseño y ciencia, que tiene sus cuestiones también, ¿no? Son lenguajes muy diferentes, tiempos muy diferentes, y hubo que hacer un trabajo ahí para poder trabajar conjuntamente entre las dos partes. En el 2023 empezamos lo que era la producción en escala. Nosotros lo que hacemos más que nada es generar un material en forma de pellets, y esos pellets los inyectamos, por inyección se transforman en la taza. La inyección es como la inyección plástica habitual, y trabajamos con una fábrica que está acostumbrada a trabajar en grandes escalas. Y esto fue todo un desafío, fue una búsqueda también intencionada y también fue un desafío porque era, por un lado, lo que para nosotros, para la fábrica era una pequeña prueba, no sé, al principio era, bueno, tráeme 10 kilos y nosotros teníamos 10 gramos como mucho de materiales hechos, ¿no? Era como, hay que lograr sí o sí 10 kilos para hacer una pruebita, ¿no? Como para poder ponerlo en la máquina, y para nosotros eso representaba todo, ¿no? Entonces hubo ahí también un diálogo, un desafío también de empezar a trabajar con otras escalas y de tener que buscar materiales que puedan llegar a esas escalas. Y también para la misma persona de la inyección, ¿no? Que venía trabajando ciertos tipos de materiales muy convencionales, muy estandarizados, ¿no? Donde ya sabes cómo calibrar para que salgan y sale, y bueno, sí, echás 3 tazas una taza por cada 3 minutos. Y de repente traerle como, bueno, mira, tengo un material que yo no sé qué va a pasar cuando lo pongas adentro de la máquina. Tal vez rompemos todo, o sea, como ni idea, estás para arriesgar a ver eso. Nosotros como, bueno, creemos que va a funcionar, creemos que estos son los valores con los cuales hay que trabajarlos, pero hay que hacer pruebas. Y también le permitió a esa persona empezar a conocer y a tener mucha más información sobre estos nuevos materiales, que creemos también que le abre nuevas posibilidades, ¿no? O sea, no solamente a trabajar nuestros materiales, sino a trabajar nuevos materiales que vayan surgiendo, teniendo ya un antecedente, ¿no? Diciendo, bueno, ok, ya entendemos cómo es trabajar con estos materiales biodegradables, que tal vez son sensibles a la humedad ambiente, que tal vez tienen, bueno, dificultades ahí en la producción que hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos factores que fuimos dándonos cuenta que había que tener. Y eso es toda una información muy valiosa, es un know-how que de repente este inyector le abre la posibilidad a mutar de lo que es
la fabricación tradicional plástica a nuevos materiales, ¿no? Y poder tener un know-how ahí muy enriquecedor para el futuro. Entonces el 2023 fue más que nada empezar a trabajar esto y en paralelo cada vez que teníamos algunas tazas o en las primeras pruebas trabajábamos con estas cafeterías que estaban desde el comienzo, en que las prueben, las usen, las testeen y también eso nos daba a nosotros la posibilidad de conocer mejor nuestro material y nuestro producto para cuando lo lancemos tener información concreta para poder hablar del producto, ¿no? O sea, y poder resolver las dudas y las inquietudes del público, ¿no? Y nos tomamos varios meses para testearlas y probarlas. Bueno, y en el medio algunos premios. Y 1 millón de errores, y 1 millón de fallas, y fallas, y fallas, y fallas. Y muchísimos momentos donde uno diría, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya fue, dejemos todo, abandonemos este proyecto. Pero bueno, no, se siguió a pesar de todo y ni hablar de los desafíos de producir y tener un I+D en la Argentina, ¿no? Que es otro capítulo completamente, ¿no? Y bueno, llegamos un poco a lo que es este año, que habiendo terminado todos los testeos y habiendo logrado estandarizar la producción y que igual todavía tiene sus momentos donde pasan cosas y no podemos explicar qué pasó, porque los materiales orgánicos son un poco así. Que lanzamos al mercado este año, el 2024, en mayo de este año. Ya por suerte con esto, ¿no? Mucho más relevado lo que era el mercado local, mucho más trabajado ya también con cafeterías. Pudimos lanzar al mercado y empezar a ponerle play a la producción. Hoy en día generamos alianzas con Full, YPF, que en parte esto nos dejó también la posibilidad de llegar. Nosotros tenemos este sistema de logística de que las cafeterías son nuestros puntos de venta. O sea, nosotros no hacemos envío por Mercado Envíos a cualquier lugar, sino que trabajamos con que las cafeterías sean nuestros puntos de venta o de pick-up. La alianza con Full nos permitió llegar a 70 cafeterías de toda la Argentina, ¿no? Y poder buscarlo también como una alianza geográfica para nosotros de distribución y llegar con nuestro producto a varios rincones de la Argentina. Con Cabrales también que distribuyen y con más de 10 cafeterías de la ciudad de Buenos Aires, quienes son donde recuperamos la borra de café y donde se pueden encontrar las tazas. Y que con quienes también tratamos todo el tiempo de hacer eventos o participaciones o cosas y divulgar. Y ahora estamos justamente ampliando a nuevas provincias, como con otras cafeterías que puedan ser estos puntos de distribución. Así que si conocen cafeterías de distintas provincias, nos pueden escribir. Em, y, y bueno, lo que vamos buscando es eso, ¿no? Empezar a trabajar conjuntamente con las cafeterías en estos cambios de hábito y a seguir expandiendo la tasa por el territorio. Así que bueno, hasta ahí la presentación, pero dejo de compartir. Así vemos un Bueno, poco. Cami, me parece increíble todo el proceso, ¿no? Que estás contando, y la verdad que lo que más me llama la atención que nunca me imaginé que era con una inyectora. O sea, qué arriesgado en un principio, ¿no? Probar con, o sea, no es chiste, digamos, ¿no? Con una inyectora me imagino que también la matricería, digamos, hay como toda una inversión, y más la previa también, ¿no? De transformar el material, como decís, de transformar el material en pellet, digamos, como que nunca me imaginé que sería ese tipo de proceso, la verdad. También Increíble. tenemos otros materiales que son con otros procesos que, bueno, no lo conté tanto, pero bueno, tenemos también una goma espuma que va por otros procesos, tenemos algunos otros materiales, pero sí, fue un riesgo, fue Sí. como jugársela un poco. Mm. Em, Ah, en parte también fue jugársela porque esto, ¿no? Siempre mueve esta idea de, bueno, para que el impacto se genere realmente el impacto positivo y que nosotros podamos terminar diciendo reciclamos tantos kilos de borra de café y reducimos tantas cantidades descartables, es necesaria la escala. Como, y es sí. algo
que es un problema, ¿no? Hoy en día como que hay un montón de investigaciones, pero al mismo tiempo hay unas demandas de escalas que no se pueden cubrir con los materiales que existen, ¿no? Y fue como, bueno, no, hay que lograrlo. Hay que lograr esa escala, vamos a jugárnosla por acá y dedicarle el tiempo y los recursos necesarios a que esto salga, ¿no? Como, y en eso también es la paciencia de los procesos, de que, bueno, si son 2 años, si son 3 años, pero el camino es por acá, ¿no? Como, No, por bueno. eso, y es excelente, digamos, me parece excelente el hecho de que una maquinaria, digamos, como es una inyectora, digamos, que les pueda ser útil para un nuevo material, ¿no? O sea, un poco lo que decís vos de poder empezar a ampliar a la gente que tiene estas máquinas, ¿no? A poder dar la posibilidad de decir, bueno, se puede abrir mucho más el abanico. Y lo bueno también de esto, ¿no? Porque también al ya existir esta maquinaria te permite también a vos poder seguir evolucionando con tu producto y con este nuevo material. Digamos, como esa sinergia entre ambos, o sea, entre el material y la maquinaria que existe, me parece, o sea, excelente, digamos, que permite, digamos, que también el proyecto avance, ¿no? O sea, es como que encontraron lo justo. Sí, y también me parece que es parte del camino, ¿no? Como esto de, em, tal vez el siglo pasado nos dedicamos a generar un montón de tecnología en maquinarias y en escalar, ¿no? Justamente como era, bueno, el material está re resuelto, va a ser plástico de tipo es bárbaro, funciona re bien, y entonces se logró como estandarizar y crecer muchísimo los métodos para fabricar. Y hoy en día tenemos que rever los materiales, pero rever los materiales, y si los materiales también tuviesen que incluir métodos de fabricación completamente nuevos, no se podría llegar a una escala en tan poco tiempo, ¿no? Entonces hay que de alguna manera también trabajar un poco con las estructuras que ya tenemos. Y es un poco y un poco, ¿no? Y también generar de esto. También hay otros materiales con otros métodos de fabricación y que hay que ir trabajándolos en paralelo, ¿no? Digamos, acá no hay una respuesta correcta, me parece que también se trata de la diversidad de materiales y la diversidad de métodos de fabricación que tenemos que ir buscando para que justamente no vaya todo como a un solo material y a un tipo de producción, porque eso generaría un desastre ecológico de vuelta, ¿no? Claro, sí, 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 excelente. Ahí no se levantaron la mano, no sé cómo se quiere hablar Carolina, o no sé cómo quiere organizar Ale, o voy leyendo las preguntas, porque acá, viste que te preguntan, Sí. Ahí estaba empezando a leer. si tuvieron que adaptar el material a la hora de inyectar en los moldes. Em, tuvimos, o sea, eso, millones de idas y vueltas entre trabajo con el inyector, de hacer pruebas, modificar cosas nosotros, modificar cosas él, ahí hubo como un gran tiempo de ida y vuelta. Lo que me parece excelente también, que me quedé pensando, es el espesor. O sea, yo nunca tuve todavía en la mano, ahora quiero tener en la mano una taza, pero me parece increíble el espesor que se logra, digamos, porque parece como la porcelana. O sea, no es ni como la Eh, cerámica, viste que es mucho más grueso, o sea, es re finito. Eso fue una búsqueda también de diseño, de querer recrear justamente una taza hogareña, tiene como algunos detalles como la similitud del junquillo de la cerámica, y tenía como esta idea también de, bueno, que esta búsqueda del disfrute, ¿no? De la taza de café, ¿no? Y también había algo de valorizar la industria argentina. En general las tazas takeaway son las símil yankees, ¿no? Que tienen como una Ah, cultura del café, de ir corriendo y me tomo una taza de café porque tengo que ir a trabajar un montón. Y acá queríamos decir, bueno, nosotros tenemos otra cultura cafetera y que se vea en nuestra taza algo de ese sentarse a tomar café, como esa otra impronta. Así que fue como también y hay una búsqueda. no transmite el calor, digamos, o sea, qué No, increíble. funciona muy bien. Eso también fue como cosas acertadas sin saber, bueno, no sé, Claro. como que eran cosas que también riesgos, ¿no? Como bueno, vamos por acá y veamos qué pasa. Y fue una de las cosas que también testeamos con las cafeterías, como, ¿no? Ir viendo qué pasaba antes de lanzar el producto, ¿no? Antes de que el producto llegue, poder tener ahí un tiempito para ver, bueno, qué pasaba con el calor, qué pasa con esto, qué pasa con el café, con diferentes Claro. cosas.
Bueno, te voy leyendo porque si no te sigo haciendo preguntas yo y no dejo, dejo al resto. Dice, hola, tengo una duda, ¿con cuántos kilos de borra de café realizan una taza? Ay, es que es muy poco, porque la taza es una cosa muy chiquitita y la cantidad de kilos, como 50 gramos de borra de café. Claro. Y después te Ahí. preguntan, bueno, te dicen excelente la propuesta, felicitaciones, creo que todos, ¿no? Te decimos lo mismo. Dice, ¿qué duración tiene la taza? Bien, esa es una pregunta que amo, justo estábamos hablando de eso antes, que es que también fue algo de lo que de los testeos empezamos a ver, que la gente preguntaba mucho la durabilidad de la taza y que en general la durabilidad tiene que ver con la vinculación con el uso y es algo que se lo preguntamos solo a los biomateriales y nunca a ningún otro producto que consumamos. Como, no, nadie va a comprarse una remera y pregunta cuánto le va a durar o ¿no? Pero a los biomateriales se lo preguntamos un montón, ¿no? Y en eso está bueno que pase eso, también porque tiene que ver con esto de empezar a diseñar en función del ciclo de vida de los productos y diseñar ese ciclo de vida. Em, entonces, la durabilidad es un depende, ¿no? Depende de cómo la uses, depende de cuántos cafés vos tomes, depende de si la tirás de un noveno piso, depende de un millón de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hicimos para poder resolver esta pregunta que surge todo el tiempo y que hay que dar una respuesta, nosotros las testeamos en cafeterías que tienen un uso muy intensivo. Piensen que a una taza le ponen tal vez 10 cafés por día a una sola taza y en un uso hogareño no le pones más de 2 o 3 por día, ¿no? En un uso muy intensivo de cafeterías está testeada en 6 meses, que es como en realidad es más, pero siempre, bueno, por las dudas decir como con 6 meses. Y después tal vez es que se raja o se puede romper o le pasan como algunas cosas, pero no se desintegra, ¿no? No es esa idea de que se va biodegradando en su uso, lentamente lo vas perdiendo. No es por ahí, ¿no? Pero es interesante esa pregunta y también invito a que esa pregunta de la durabilidad se la hagamos a más productos. ¿No? Como en general, preguntarnos cuánto dura algo que tengo y a dónde va después. Me parece que es una reflexión interesante que empieza a surgir o que los biomateriales empiezan a poner en tema y que hay que empezar a expandirlo al resto de las cosas que consumimos. Sí, genial. Después dice, comparativamente en peso, ¿qué relación tiene con las tazas de vidrio o porcelana? No, es súper liviana. Sí, ¿no? Es Se súper pareciera. liviana. Y a ver, después te leo, dice, hola, si usás todos los materiales en bio, ¿los recipientes serían más descartables, pero a la vez 100% degradables? Obviamente la calidad del producto puede variar, pero a lo que voy es que si es 100% bio, lo descartás, pero con una biodegradación inmediata. No, o sea, digamos, esto que decía, ¿no? No es lo mismo la durabilidad de un producto que la biodegradabilidad de un producto. Para que la biodegradabilidad de un producto se active, tiene que ver con cuando entra en un sustrato, sea un compost, porque ahí hay toda una función de hongos, de microorganismos, de lombrices, de tierra, que empiezan a descomponer ese material. Y la durabilidad tiene que ver con el uso, ¿no? O sea, con el uso que nosotros le damos, donde no está todos esos factores funcionando a la vez. Entonces ahí hay una diferencia entre esos dos conceptos que es importante. Y después, si algo es descartable o reutilizable, va a tener que ver con la durabilidad, la resistencia. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta misma taza, pero con 1 milímetro de espesor, ¿no? Probablemente eso le dé mucha más fragilidad, sea menos resistente y que entonces lo haríamos descartable, ¿no? Nosotros podríamos diseñar esta misma taza descartable. Como así, lo mismo con el mismo plástico se puede hacer o una taza descartable o una taza reutilizable, ¿no? Ahí ya entra como estas cuestiones de diseño y de resistencias. Ah, bueno, ahí te ponen. Y te hago una consulta, o sea, una consulta medio con el tema del café, o sea, el material, digamos, cuando vos lo transformás en pellet, ¿te sirve cualquier tipo de café? Porque viste que con el tema de los materiales, ¿no? O sea, que hay diferencia. A veces uno piensa que no, pero realmente hay diferencia.
Lo que sí, trabajamos con cafeterías de especialidad por la granulometría que usan en su espresso y, por ejemplo, no Ah, usamos, usan para el café filtrado, que es más grueso. Después, en cuanto si es uno o el otro, ya ahí, no sé, es medio indistinto. Si es del de Colombia o el de Honduras o el de claro. Brasil, ya no. Sí tratamos de mantener que esto que esté molido parejo, por eso tampoco usamos hogareño, porque es otra molienda, y eso. Y después como es que tenés un proceso así importante de secado, me imagino, ¿no? Nosotros secamos toda la borra, o sea, la recopilamos, la secamos, la almacenamos o la estoqueamos y después la usamos para el proceso. Pero ponele digo, para ese secado, ¿necesitaste maquinaria especial? O sea, ¿cómo Eh, arranca? Deshidratadora. Ah, una deshidratadora. No es muy especial, digamos. La primera deshidratadora que tenía, que era una chiquitita, dije, bueno, si no funciona esto de los biomateriales, me dedico al tomate seco y ya fue. Claro, ya está. Después, bueno, fue creciendo y ahora hay una deshidratadora grande, ya. Eso, Ah, sí. espectacular. Eh, no sé, yo sigo teniendo así, no. Y después, y con el tema este de los espesores, o con el tema este de la matricería, ¿cómo fue, digamos? ¿Hubo cierta complejidad, digamos, con esto del desmolde, digamos, de todo lo que es ese proceso, digamos, o de probar, digamos, con otras formas y decir, bueno, no, la verdad que no tiene la misma resistencia y demás? Bueno, no sé, Eh, ¿la exploración de la- materiales es tan complejo? para la taza fue más o menos simple. También eso fue una elección, hacer una primera taza que no tenga una asa, que sea bastante simple en Ah, su forma, justamente para que no haya más factores que pueda ser un problema cuando todavía no conocíamos cómo era el material de por sí. Eh, Estamos haciendo la tapa, porque el proyecto siempre fue la taza con la tapa, pero obviamente tardamos un montón más, porque primero había que hacer el material que funcione para una taza y después para una tapa y que funcione bien la taza con la tapa, ¿no? ah, Eh, Creo que es mucho más complejo porque, bueno, ahí es una cuestión de 1 milímetro te puede cambiar el ah. enganche, los desmoldes y qué les pasa al material, por ejemplo, con el calor, entonces con el calor del café, si se expande o no, entonces eso genera distintas cosas, que ahora la tapa sale ahora en octubre, pero venimos trabajando la tapa desde principio de años que estamos con la tapa. Digo, ya conociendo el material y todo, la tapa fue un desafío, Y la sí, verdad. es que me imagino. O sea que el material no sufre ningún tipo de contracción, digamos, como te sale de la matriz de la inyección, sale, queda. No, tiene una contracción, pero Bien, bueno, ya la fuimos como midiendo están también, controlando. la pudimos ir controlando. Sí, sí, Qué ahí. espectacular está la tapa, no la habíamos visto, estamos teniendo una primicia. Era una primicia, está la tapita. Está Eh, espectacular. ¿Qué es con sí. rosca o presión? A presión, tiene un O-ring. Ay, mirá, divina, mirá lo que es. Entonces también eso por un lado, no afectar, fue como no hacer rosca para no afectar también el borde cuando la usas como taza normal, eh, y que pueda ser una misma A un taza mismo las molde, claro. claro. Y eso Ah, también sigue siendo esta búsqueda, ¿no? De, bueno, pensar también en reducir, ser más claro. sustentable, no sacar matrices de más, no que los productos no se vuelvan obsoletos, sino que se puedan empezar a complementar, ¿no? Es como que ahí de repente, bueno, cuando estás mirando algo sustentable, de repente lo estás viendo como en todas las áreas posibles. Es que sí, tal cual, que hay que hacerlo. Me parece perfecto. Acá te preguntan si tiene olor o sabor. Ni bien sabor, no, obviamente, pero ni bien salen, tienen un poco de aroma a café, que después si la lavas con agua caliente y el uso se va yendo. Em, ya después de un tiempo no. Y acá te hacen una pregunta. Ay, me perdí. Ah, había una pregunta antes que dice, ¿fue muy complicado crear un bioplástico apto a uso alimentario? Em, es más complejo, ¿no? Hay que tener ciertos requisitos a cumplir, ¿no? Obviamente. También fue como otra de las cosas como, bueno, esto querer hacer el proyecto y, bueno, sortear esas cuestiones. Es complejo, sí, o sea, es más complejo que en otras áreas, sí, se puede también, más certificaciones o cosas administrativas también que resolver.
pero se puede. Ah, claro, eso te iba a decir, porque te deben de pedir ciertos certificados, ¿no? O sea, o normas, digamos, Sí, 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 estudios y eso, pero sí. claro. Sí, sí, sí. Sí, todas las complejidades que tienen los productos, ¿no? Que uno ve el producto y parece como todo muy simple y hay todo un trabajo de Por eso digo, trasfondo. como, ay, todo parece maravilloso, pero bueno, fueron Claro. años, ¿no? De muchísimas idas, vueltas, complicaciones, Y va donde se explora todo el material, ¿no? sí. Eh, bueno, yo no sé si alguien tiene más preguntas, yo te fui haciendo todas las preguntas, la verdad que, a ver, que dice, excelente charla, se puede acceder a la grabación, si se puede acceder a la grabación. A mí la verdad que me parece excelente toda la trayectoria que estás contando y la verdad lo que más me llama la atención es el poco tiempo, o sea, cuando en realidad tal vez para los jóvenes de hoy en día parezca un montón de tiempo, para mí es en re poco tiempo lograste un montón, o sea, porque realmente explorar un nuevo material y que este nuevo material se pueda aplicar a un producto y un producto que encima pueda ser producido masivamente, o sea, es como en tiempo récord lo lograste, sinceramente. O sea, excelente. Sí, Me sí, gusta la verdad es que el trabajo. fue mucho trabajo, la verdad, fue mucho trabajo, mucho equipo, mucho, bueno, financiamiento, por eso contaba los premios también, que fue la manera que encontramos para financiarnos. em, y, y eso es, no sé, mucho, mucho trabajo, eso sí. Ah, bueno, pero o sea, eso también cuenta con ustedes, ¿no? Digamos, una buena inversión de tiempo y del dinero, digamos, ¿no? Porque lo que uno va ganando en los premios y demás también hay que saberlo invertir como para poder avanzar o sea, de qué manera arriesgarse, ¿no? Y dónde también realmente merece o no el riesgo. O sea, la verdad que eso como que fueron bastante asertivas, digamos. Sí, sí. Pero bueno, eso yo recomiendo siempre hacer, avanzar, también buscar a quienes les interesa el proyecto, ¿no? Con qué otros sectores esto mueve, ¿no? Como, o les puede interesar, o pueden ayudar, o pueden aportar, ¿no? Como que uno no está ni solo, ni es el único que le importa que las cosas avancen, entonces, bueno, ir y tocar puertas, ir y preguntar, ir y buscar. ¿Y hay intención de exportar también? Y sí, ahora estamos un poco en esa búsqueda, así que nada, armando, es un pasito a la vez, ¿no? Digamos, recién este año logramos salir a la venta, acá, empezar a producir, Bueno, pero a- bien, bien. entonces nos llegan todo el tiempo, queremos acá, queremos allá, y nosotros, bueno, vamos de a poco, vemos cómo, también vamos a buscar también que sean las maneras más sustentables o más eficientes, y no perder un poco el eje también, que eso es importante. Sí, sí, espectacular. Bueno, no sé si alguien quiere, acá te siguen felicitando, creo que todos te felicitamos. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más a Camila o ya la liberamos. No sé si está ocupada y tiene que hacer sus cosas. Para mí es un placer. Bueno, eso, invito a que nos sigan, a que pregunten y a que indaguen en los biomateriales, que bueno, como te decía un poco antes también, es importante que estén estos espacios porque también es una comunidad muy chiquita y hay muchísimas como cosas por resolver, indagar y necesitamos ser una comunidad, generar en sí como si fuese generar una industria de quienes producimos biomateriales. Entonces está bueno que crezca y que también haya más conocimiento sobre qué son, cómo funcionan y también diseñadores que quieran empezar a usarlos, que los puedan conocer, que puedan acceder a estos nuevos materiales. Así que es un placer también eh, es el aporte de contarles un poco el proceso e invitarlos o a explorar los biomateriales o a trabajar con gente que haga biomateriales y justamente trabajar todo lo que tiene que ver con cómo se trabajan los biomateriales, ¿no? Porque quien hace biomateriales, después no sabemos después cómo generar el objeto final, ¿no? Muchas veces es como, bueno, uno se dedica al material y no al objeto, entonces está bueno cuando se generan esas vinculaciones. Y te hacen una pregunta más que dice si se vende al público. Sí, nos pueden buscar por la web, ahí hay una tienda, pueden comprar, poner un punto de pick-up y también pueden ver las cafeterías que son revendedoras para ir y
conseguirlas directamente. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por tu tiempo, por toda también la información compartida. Felicitaciones, porque la verdad que me pareció increíble todo el proyecto. Y bueno, éxitos en todo lo que se viene y ahora en el lanzamiento de la tapita. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ahí está poniendo Ale, cualquiera que quiera volver a ver la conferencia que quedó grabada. No sé si vos, Ale, querés agregar algo. Bárbaro, muchísimas. No, agradecer a Camila, muchísimas gracias. Camila, felicitaciones por tu proyecto. Gracias a vos, María Cecilia. Un gusto acompañarlas en este webinar. Ahí compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente encontrarán la grabación de este encuentro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Gracias.